Comparto un afectivo y cordial saludo con cada uno de ustedes y les invito en esta ocasión a compartir la lectura bíblica en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, los versos del 11 en adelante. Dice la palabra del Señor. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Les invito a orar a nuestro Dios. Gracias te damos, Señor. Rogamos tu dirección para comprender el mensaje que tú tienes, Señor, en estas palabras para nuestra vida. Abre, Señor, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, también a pensar en nuestros semejantes. Ayúdanos, Señor. Lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Hay elementos poco comunes en esta parábola relatada en este evangelio para el contexto judío. Sin duda que se exponen aquí una situación tal vez exagerada y tal vez hasta cierto punto algunas acciones escandalosas para la audiencia de ese momento. Se está contando una historia de un hijo que solicita la herencia antes que su padre muriese. Era poco común aquello. Los hijos esperaban, ¿no?, el momento de la muerte para poder reclamar la herencia del padre. Por lo tanto, este hijo, que además era el hijo menor, por lo tanto tenía derecho a una menor parte de la herencia. El hijo mayor, el primogénito, era el que se llevaba 2/3 de la herencia, y el otro hijo entonces le correspondía solo 1/3. Y en esta situación se nos refleja un hijo, tal vez, que presenta un espíritu rebelde, un espíritu irrespetuoso frente a este padre. Sin embargo, él hace una petición, y esa petición es que quiere su parte de la herencia para poder gastarla. Ya, en ese momento poder disponer de aquello de acuerdo a sus propias decisiones o lo que él quiera.
Sabemos, es una historia conocida, cómo los caminos y las decisiones que este joven toma, que no lo llevan a un buen final. Es más bien una historia triste en cuanto a las consecuencias que tiene que asumir, ya que él termina en un lugar alimentando a cerdos. Otra situación escandalosa para los oyentes de esta parábola, porque no era bien mirados los cerdos en el contexto judío. Eran animales impuros, con los que no había que relacionarse, mucho menos estar encerrados en un corral con ellos, tratando de alimentarlos. Por lo tanto, esta parábola, con estos elementos, contada por Jesús a una audiencia ya difícil en aquella época, nos trae el día de hoy una gran riqueza y nos da una oportunidad de aprendizaje. Y vamos a tratar de recorrer y tomar elementos de esta historia a través de tres verbos. Tres verbos que vamos a revisar empiezan con la palabra o con la letra R. Vamos entonces a los distintos momentos que nos presenta esta historia. El primer verbo que vamos a utilizar es el verbo reconocer. Es un verbo que inicia con la palabra, con la letra R. Y reconocer es examinar con cuidado y atención una cosa o una persona para conocer mejor su estado y formarse un juicio acerca de ella. En términos bíblicos, reconocer es distinguir, confesar las circunstancias de algo que ha sido olvidado o algo que está confundido. Entonces, con este primer verbo vamos a hacer el siguiente ejercicio. El verbo reconocer corresponde a un grupo de palabras que se denominan palíndromos. Palíndromos, en el idioma español, es la característica a aquellas palabras que se leen de igual manera en un sentido o en otro. Por ejemplo, ojo, o la palabra Ana. Usted puede leerla igual de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Esos son ejemplos simples, pero hay otros, palabras que son un poco más largas, como salas, como somos, pero a este grupo pertenece el verbo que nos ocupa hoy. El verbo reconocer es un palíndromo que se escribe en ambos sentidos de igual manera. Volvamos entonces a nuestra historia del día de hoy para comprender cuál es el momento en que este hijo que se fue del hogar a tomar sus propias decisiones, a hacer su propia vida, se encuentra. En el verso 17, este joven, en una situación muy adversa, muy desfavorecida, había hambre, había suciedad, había mucha limitación en ese estado en el que él estaba. Y en ese momento, en el verso 17, él exclama, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Esa expresión, volviendo en sí, es cuando toma conciencia, cuando se da cuenta, pone atención. ¿Cuál es el momento de la vida en que está? Querida hermana, querido hermano, este relato que contiene estas fuertes imágenes nos permiten reflexionar sobre la vida misma. Creo que toda persona
ha estado en un momento determinado en una condición tan adversa como lo es esta representación aquí en la historia del corral de cerdos. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido lejos de casa, abatidos, en pobreza de espíritu, desanimados. Por eso un relato que tiene esta figura tan fuerte como es estar en una situación de abandono. Ese estado alejado de Dios no es para lo que fuimos creados. Si usted puede recordar o ir en su mente a ese lugar cuando usted estaba en una condición similar a la de este joven, puede sentir o darse cuenta, no era eso lo que el Señor tenía preparado cuando nos creó. Es necesario establecer un juicio sobre sí mismo y establecer la identidad perdida. Usted y yo somos creación de Dios, somos hijos e hijas de Dios. Cuando tiene que pasar por una circunstancia difícil, no olvide aquello, no olvide el valor que tiene, reconozca en sí mismo ese valor de creación de Dios. El verbo reconocer, como puede ser leído en los dos sentidos, nos abre una perspectiva para poder pensar en la línea de tiempo de nuestra vida. ¿Sabe usted que si pensamos así como el verbo, no importa si uno está al inicio de la palabra o al final, lo lee igual? En nuestra vida, no importa en qué momentos estamos, para tener la capacidad de confesar a Dios nuestros pecados. Podemos reconocer ante el Señor aquello que no está bien en nuestra vida, sea al inicio de nuestra vida, al medio, sea al término de nuestra vida, sea hace mucho tiempo atrás que está guardado y está allí tapado, o sea, una acción que hayamos hecho recientemente. Cargamos a veces culpas, resentimientos por largos periodos, tratando de enterrarlos cada vez más profundo. El Salmo 51:3 dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El primer verbo que nos trae esta historia, el de reconocer, nos ayuda a entender qué podemos hacer cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia de qué es lo que está mal en nuestra vida. A veces tendemos a responsabilizar a otros, a las circunstancias, o a hablar de las situaciones que fueron difíciles, que no teníamos otra opción. Es lo que me ocurrió, lo que me pasó. Por eso estaba en un corral de cerdos, en un pozo cenagoso, o estoy aún el día de hoy en un valle de sombra de muerte. Son situaciones reales que han provocado dolor, angustia, desamparo. Pero la palabra de Dios nos dice hoy: reconoce tu conducta, reconoce tus decisiones, reconoce que hay pecado en cada uno de nosotros y vuélvete a Dios, porque esa es tu identidad. Fuiste creado para estar en una relación con tu Creador, una relación con Dios que te saca de ese lugar. Primer verbo que hemos visto, que hemos traído a colación, es el de reconocer. Vamos a avanzar en la historia porque nos trae otro verbo. Y este segundo verbo que vamos a mencionar es también iniciado con la letra R. Recuperar. Recuperar, dice el diccionario, que es volver a tener lo que antes poseía. En el sentido bíblico, es volver a poner en servicio lo que estaba
inservible. El joven de nuestra historia, el hijo, luego de hacer un juicio sobre su condición y darse cuenta de aquello, no se queda en el lamento o en la autocompasión. Toma una decisión. El verso 18 dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Hay una decisión, hay voluntad de realizar una acción. Esta decisión implica poner en servicio lo que estaba inservible. Se restaura algo que había perdido el valor. Si volvemos a nuestras propias experiencias, tal vez la decisión o visión de restaurar nuestra vida ha sido frenada por los temores, las inseguridades que nuestra mente favorecen. Sabemos los seres humanos lo que debemos hacer. Sabemos lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Sabemos tenemos que hacer y lo que tenemos que dejar de hacer. Entonces hay un reconocimiento a aquello, pero a veces la decisión de dar el paso para restaurar es lo difícil. Vienen los temores. Y si no resulta, y si no me escuchan, y si no me acogen, aquellas cosas, aquellos pensamientos van a provocar actitudes en cada uno de nosotros que van a frenar la disposición a tomar una decisión y generar una acción. El joven de nuestra historia, el hijo, no responsabiliza a nadie más. Él podía haber dicho, me engañaron, me estafaron, fueron malos conmigo, nadie me quiere. Son pensamientos que también vienen a nuestra mente cuando debemos enfrentar las consecuencias de nuestra acción. Y por el contrario, el joven que ya ha reconocido su condición formula los pasos a seguir e inicia así el camino a la restauración. Queridos hermanos, esta restauración es una experiencia para cada uno de nosotros y sin duda ya lo ha sido. Tal vez para algunos que están descubriendo este camino lo será prontamente, pero también hay una responsabilidad para poder guiar a otros. Nosotros damos gracias a Dios porque hemos restaurado nuestra relación con Dios a través de Cristo Jesús. Pero la pregunta para cada uno de nosotros aquí es cuánto hemos facilitado la restauración, el volver a dar valor a aquel hermano o hermana que lo busca. En la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, verso 1, se dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentados. Se nos exhorta a no ser tropiezo para aquel que está buscando el camino de la restauración. A veces la murmuración, el cuestionamiento al hermano pone obstáculo para la restauración del otro, pero también nos puede llevar a nosotros mismos a perjudicar nuestra relación con Dios. Parafraseando, podríamos decir, así como tú has sido restaurado y tienes un alto valor para Dios, permite que otro también lo tenga. Sigamos las enseñanzas del Evangelio, evitemos las críticas, evitemos aquellas situaciones o comentarios que no edifican, que todo lo que salga de nuestra boca
sean palabras de edificación, porque a través de Cristo hemos restaurado nuestra vida y vemos la oportunidad para que el otro también pueda avanzar. Seamos facilitadores y no obstáculos en la vida del hermano y la hermana que, reconociendo su pecado, quiere restaurar su relación con el Señor. Y la tercera parte de la historia nos lleva entonces a otra escena. Aparece otro personaje en esta tercera parte y vamos aquí a considerar nuestro tercer verbo, que también se inicia con la letra R, y es reconciliar. El diccionario nos dice que reconciliar es volver a unir a las amistades, es atraer, es acordar los ánimos desunidos. En el significado bíblico, la reconciliación es un cambio de relación entre Dios y el hombre, basado en el cambio de posición del hombre a través de la obra redentora de Cristo. Y aparece en nuestra historia, en nuestro relato, la figura del Padre. Hubo una decisión, lo lleva a este hijo, esa decisión y esos pasos que se hizo a seguir. Voy a ir con esta actitud, voy a decir estas palabras. Y él lo cumple, y él llega. Pero aparece entonces esta figura de un padre amante, cariñoso, que lo ve de lejos y no espera ahí que llegue. Se acerca, corre, sale al camino a recibirlo. Empieza entonces este hijo con lo que él había preparado y es interrumpido entonces con este padre generoso, amoroso, que mantenía la esperanza que algún día este hijo regresaría. Y él estaba dispuesto a no poner condiciones. En el plan del hijo, le diré y haré esto, hazme como uno de tus jornaleros. Y el padre lo interrumpe porque tiene otro propósito y otro plan para él. Segunda de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Con qué gran amor nos sostiene Dios, esperando que acudamos a Él, con un corazón sincero, con convicción de pecado, para acogernos como el Padre de la historia y entregar más de lo que merecemos. Y nuevamente, en esta segunda de Corintios, en el verso 20, se nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La parábola del hijo pródigo nos hace ver de una manera distinta el plan de salvación a través de tres verbos. Reconocer que somos pecadores. Restaurar nuestra vida aceptando el sacrificio en la cruz, el sacrificio de Jesucristo que entregó su vida por ti y por mí en la cruz, y restaurando nuestra relación con Dios, esforzándonos en hacer su voluntad cada día. Esta parábola, conocida para muchos de nosotros, ha sido compartida para nuestro crecimiento espiritual y también para que comprendiendo podamos dar palabras de ánimo y de esperanza cristiana a otros. Oremos al Señor.
Recibe, Señor, en esta hora la confesión de nuestras faltas. Míranos con misericordia. Ven a nuestra vida, porque tomamos la decisión ahora de restaurar nuestro camino y reconciliarnos contigo. Gracias, Señor. Oramos en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.